Americana Norte, hay problemas en el extremo sur de la capital también, así que tengan cuidado y tomen rutas alternas quienes se tienen que movilizar necesariamente por estos sectores. Saludo a Alberto Acosta, analista económico, editor de Análisis Semanal, economista, gracias por acompañarnos, buenos días. Ayer se cuantificaba más o menos en unos 20 millones los 3 primeros días de manifestación de pérdidas en el país, el impacto que se tiene cuando se paraliza la producción del país, cuando se paraliza el comercio, siempre es alto. Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente, las protestas han sido extremadamente violentas, han violentado los derechos a la propiedad de las personas, han invadido instalaciones industriales como la planta de Provefruit en Cotopaxi, florícolas, además que han impedido la actividad económica. Entonces aquí hay un daño, primero por las ventas que no se hacen, los empleos que se destruyen, los productos que no pueden llegar a los mercados. Ese es un primer daño que es importante y que es cuantificable de manera sencilla. En octubre de 2019, para tener una referencia, los 15 días de protestas violentas nos costaron, según el Banco Central, 800 millones de dólares. Es lo que nos costaron a los ecuatorianos, ingresos perdidos por 800 millones de dólares. A partir de entonces la economía comenzó a contraerse y terminó el año con una contracción ligera. ¿Qué va a suceder ahora? No lo podemos predecir. Lo que sí sabemos es que tiene costos muy importantes por el lado de actividad que se pierde y por otro lado también costos muy importantes, y tal vez el costo más grande y más difícil de cuantificar es por el lado de las inversiones que no se realizan y que no se van a realizar por el ambiente de incertidumbre que crea este entorno de débil institucionalidad. Claro, y además que ya las noticias del mundo, los medios internacionales ya han empezado a reflejar la difícil situación que se vive en el Ecuador. Entonces, a propósito de que usted toca el tema de la confianza y todo lo poco mucho que se haya logrado, todo lo importante o no que el gobierno haya avanzado, se pierde. Definitivamente, y esto de aquí hay que estar muy claros, aquí no está en discusión si es que el gobierno ha hecho bien o ha hecho mal. Al final del día, el tema de fondo de esta discusión no es entre izquierdas o derechas o entre gobiernistas y antigobiernistas. El tema que está en discusión es el uso de la violencia para poder protestar. El reclamo, la manifestación es legítima, pero los medios que están empleando no son legítimos, son ilegítimos, están cometiendo, violando la ley, y eso requiere que se apliquen los castigos correspondientes. No podemos seguir en el país, los ciudadanos, aupando, solamente porque nos desagrada un gobierno, aupando que se destruya la institucionalidad. La institucionalidad es el fundamento de toda convivencia civilizada. La institucionalidad es lo que garantiza el imperio de la ley, lo que garantiza el Estado de Derecho, que la ley sea para todos. Eso tiene que aplicar siempre, hasta en las peores circunstancias, tiene que aplicar el imperio de la ley. Quien viola la ley tiene que responder frente a la justicia, sea quien sea, por más violento que sea, tiene que responder frente a la justicia. Es lamentable que una protesta, que yo creo que tiene muchos motivos reales, la población vive una situación muy compleja. Tenemos una economía que se está deteriorando desde 2014 y que la pandemia la deterioró aún mucho más. Es real que hay menos empleos de los que había. Tenemos 620,000 empleos menos, empleos adecuados, menos de los que teníamos en septiembre de 2014. Entonces, hay motivos de descontento, existen, pero lo que no es aceptable bajo ningún concepto es que se use la violencia y se deteriore la institucionalidad del país, porque al final del día el costo que eso tiene para los ciudadanos es mucho mayor. ¿Qué es lo que queda sin institucionalidad? ¿Qué es lo que nos queda? Solo el caos y la ley del más fuerte. Ese es el entorno perfecto para hacer crecer la pobreza, para que empeoren las condiciones, para que desaparezcan las inversiones, se ahuyenten las inversiones. Al final del día es más pobreza para todos. Vamos viendo el tema interno, economista. 1.400 barriles de petróleo diario por el cierre de los pozos, y eso que a costa de 10 militares heridos se evitó que se cierre otro más. El sector floricultor, por ejemplo, paralizado en el norte y en el sur de la provincia de Pichincha, ya venían mal por la guerra de Ucrania y Rusia, ya tuvieron un mal San Valentín, ya tuvieron 2 años malos por la pandemia, y el remate, esta paralización. Definitivamente vemos que la economía lamentablemente estaba en un proceso de lenta recuperación.
Estábamos recién saliendo del punto más bajo que fue el 2020 por la pandemia. Todavía al día de hoy la economía no vuelve a ser lo que fue en 2018 o en 2019. Y a este entorno de lenta recuperación le sumamos ahora un componente que vuelve a cerrar las actividades. La pandemia fue en el 2020 el motivo de las cuarentenas y de cierre de actividad económica. Ahora es lamentable que tenemos una nueva pandemia, un nuevo motivo de cierre de la actividad, una nueva cuarentena forzada, y viene por el lado de una protesta que se desvió de la ruta legítima que debe haber tomado. La protesta no la estoy cuestionando, lo que estoy cuestionando son los medios. La protesta es legítima, está contemplada en la ley, en la Constitución, pero tiene que respetar las leyes. Y eso es lo que no ha hecho esta protesta. Nuevamente quieren imponer por la fuerza ciertos grupos de violentos, quieren imponer sus agendas particulares a todos los ecuatorianos. Eso es lo que es inaceptable, porque existen las leyes y tenemos que respetar los ciudadanos, hacer exigir el Estado de Derecho, hacer exigir la institucionalidad, que se cumpla con las leyes. Las leyes son para todos, nadie está por encima de la ley. Pero Sí, son las 8:26 y estamos viendo lamentablemente titulares que solo nos hablan de pérdidas. Por ejemplo, en los mercados de las 5 principales urbes ya se registran alzas de precio y los comerciantes de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo atribuyen obviamente el aumento de los costos de los fletes por el cierre de las vías, como es lógico. Y eso contradice para lo que están protestando la gente de la CONAIE, que dice por el alto costo de la vida, pero con estas movilizaciones, con estas paralizaciones, Alberto, encarece aún más la vida. Definitivamente, ¿quién gana, mejor dicho, quién pierde por estas manifestaciones? Los ciudadanos más pobres, quienes van a perder el empleo, porque va a haber empleos que se van a destruir. Si no hay ventas, se destruyen empleos. Ya lo vivimos en 2020. Las ventas se detuvieron y simplemente los empleos se destruyeron, se esfumaron. Y al día de hoy tenemos una situación crítica en cuanto al empleo formal. Esto de aquí viene a ahondar ese problema. Van a ser más empleos destruidos, van a ser más ventas que no se realizan, más productos que no se pueden sacar a los mercados, productos agrícolas que se pudren en la planta porque no hay cómo venderlos. Al final del día, todo esto lo que hace es agravar la situación tan compleja que están viviendo muchísimos de los ecuatorianos. Por eso es que la protesta debe haber ido por una ruta legítima, sin generar destrucción, sin generar pérdidas económicas, porque al final del día lo que están haciendo es deteriorando la situación de todos los ecuatorianos. Vemos, por ejemplo, qué sucede el riesgo país. El riesgo país el día lunes se disparó más de 100 puntos a más de 900 puntos, y la gente dirá, bueno, ¿y para qué? ¿Y eso a mí qué me importa? Bueno, significa, simplemente el problema es que el riesgo país determina el costo de financiarse en el exterior, y todos los países, y el Ecuador también, depende del financiamiento externo. Entonces, al día de hoy, el Estado, por ejemplo, tendrá que destinar muchísimos más recursos para pagar esos intereses más altos debido al incremento del riesgo país, dinero que pudo haberse usado para salud o para educación, pero que ahora tendrá que destinar a pagar intereses más altos. Entonces vemos cómo todo esto está interrelacionado. Evidentemente, para poder darse cuenta de estos temas hay que haber estudiado algo de economía, y es lamentable que quienes están protestando hicieron un pliego de peticiones que más se parece a la lista de pedidos a Papá Noel. Piden infinidad de cosas que incluso son contradictorias entre sí. Por un lado, quieren más dinero, más inversión en salud y en educación, y al mismo tiempo dicen más dinero para subsidiar vehículos, para subsidiar combustibles. ¿Cómo es eso posible? O lo uno o lo otro, pero si no hay dinero para nada, que querer gastar más en las dos áreas es simplemente inconcebible. Piden más inversión pública y al mismo tiempo piden que se reduzcan los ingresos fiscales por petróleo y por minería. Menos petróleo, menos minería, menos ingresos para el fisco. Entonces, ¿cómo es esto? Quieren que el Estado gaste más, pero también quieren que el Estado tenga menos ingresos. Es absolutamente incoherente. Piden, por ejemplo, precios justos para los productores agrícolas. ¿Qué significa eso? Precios más altos para la producción agrícola. El problema es que en paralelo piden precios más bajos para los consumidores. Entonces, ¿cómo es posible tener precios más altos de los productos agrícolas para los productores y al mismo tiempo que bajen los precios para los consumidores? Entonces, son esas incoherencias de un listado de pedidos que realmente es irrealizable, porque ese mundo
de ficción no existe. El mundo es un mundo donde hay que tomar decisiones y que cada decisión tiene un costo de oportunidad. Siempre hay que dejar de hacer algo para lograr otra cosa. Entonces, lamentablemente, estos reclamos no tienen pies ni cabeza y al final del día lo que generan simplemente tiene un objetivo político. Yo creo que lo que debemos de entender y qué debe sacar el gobierno de este reclamo es que es necesario hacer mucho más porque hay un tema de fondo que es una deteriorada situación económica. Eso es una realidad y el gobierno tiene que adoptar esas reformas estructurales para acelerar el crecimiento económico. Hay que hacerlo, es urgente, la población está cansada. Esa yo creo que es la enseñanza que tiene que sacar de este episodio, pero lo que hay que estar muy claros es que la solución no es seguir una receta que no tiene ni pies de cabeza, que es lo que pide la CONAIE. Es justamente a lo que yo me iba a referir, economista. Cuando usted ve los 10 puntos que piden, esto se parece más a un tema, lancemos esto, pero el trasfondo es otro. Es decir, no nos importa que se cumplan, lo que queremos es otra cosa. La pregunta aquí es, ¿cómo se destraba? Digamos que la protesta va a seguir así unos días más, ya viene el fin de semana, a lo mejor baje de tono, si es que no sucede lo contrario, obviamente, pero ¿cómo se cambia el rumbo? Porque el gobierno también tiene que cambiar el rumbo. Tampoco es que están de gratis en la calle, ¿no? No, por supuesto, no. Aquí hay que estar muy claros. Yo no cuestiono, en ningún momento cuestiono los motivos para protestar. Yo creo que los motivos existen. Hay un deterioro, como mencionaba, el empleo adecuado. Tenemos 620,000 empleos adecuados menos que los que tuvimos en septiembre de 2014. Eso es un motivo de preocupación. Desde 2014 los empleos adecuados vienen deteriorándose. Y eso la población lo siente. Son menos ingresos para las familias. Tenemos una economía que todavía no vuelve a ser lo que fue en 2018 o 2019. Eso también es absolutamente preocupante. Entonces, aquí yo creo que hay motivos absolutamente justificables para protestar. Lo que sí cuestiono, y de manera enérgica, es la violencia como mecanismo de protesta. El violar la ley como mecanismo de protesta. Eso es lo que es inconcebible. Por otro lado, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que tomar medidas, reformas estructurales urgentes para que la economía crezca. ¿Y cómo se logra que la economía crezca? Primero, desechando esos 10 pedidos de la CONAIE. Esos 10 pedidos no son el mecanismo para que la economía crezca, es el mecanismo para distribuir la pobreza, para que haya más pobreza. Porque lo que ellos quieren es controles de precios, quieren menos ingresos para el Estado, quieren achicar el tamaño del Estado con todas sus decisiones. Lo que necesitamos es, por el lado fiscal, el Estado tiene que priorizar el gasto. Tiene que priorizar en lo importante, salud, educación y seguridad, y dejar de gastar en lo demás, en lo que no es prioritario, en lo que no le cambia la vida al ciudadano. Tiene que buscar la calidad en el gasto y transparencia en el gasto, mejor rendición de cuentas. Es una reingeniería del Estado que es urgente, que no puede esperar más. Necesitamos un Estado que dé servicios a los ciudadanos y servicios de calidad, no los servicios mediocres que tenemos en la actualidad en salud, en educación, en seguridad. Eso es inaceptable. Necesitamos calidad en ese gasto. Eso por el lado estatal. Pero por el lado privado, lo que hay que hacer es despertar la inversión. Sin inversión no hay más producción, no hay generación de empleo, no hay generación de riqueza ni de bienestar. Entonces, para eso se requieren reformas estructurales como una guerra al trámite, simplificar la vida de los emprendedores, menos trámites para ser formales, una reforma laboral para tener una ley laboral moderna, una reforma tributaria para tener impuestos competitivos, abrir la competencia al mercado bancario para tener tasas de interés más bajas, eliminar las trabas al flujo de capitales y seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos en el exterior. Todas estas reformas estructurales, en el fondo lo que van a hacer es impulsar la competitividad, volvernos mejores productores y de esa manera poder generar bienestar a través de la generación de empleo y generación de ingresos. El tema que todo esto toma tiempo y muchas de esas cosas no se han hecho hasta ahora. Sigue siendo un tema de anuncios y más anuncios. Lo que necesitan seguramente en muchos sectores sociales que están protestando es una medida de efecto inmediato para que los tranquilice además. Yo creo que lo que necesitan, bueno, lamentablemente en economía no hay medidas mágicas que puedan solucionar los problemas de la noche y la mañana. Son temas que toman su tiempo de solucionar, pero lo que yo sí creo que se necesita es un giro de timón, iniciar estos procesos que si bien no son soluciones inmediatas, saber que están empezando, que se está yendo en esa dirección, porque lamentablemente en materia fiscal
La prioridad ha sido los grandes agregados, reducir el déficit, pero no ha sido la prioridad preocuparse de la calidad del gasto, cómo se está gastando hoy. Eso continuamos con la misma estructura, el Estado sigue gastando, no ha reducido su nivel de gasto, no ha mejorado su nivel de gasto, sigue gastando en lo mismo, en obras sobredimensionadas, en gastos innecesarios, contratos jugosos de corrupción que se llevan el dinero de las medicinas, etcétera. Entonces aquí lo que se necesita es esa reingeniería, y esa reingeniería no se va a hacer en un día, no se va a hacer en un mes, probablemente tome 1 o 2 años, pero lo importante es que inicie el proceso, porque no ha iniciado. Entonces, mientras no se inicie, no se enrumbe la política pública en la dirección que va a permitir mejorar los servicios estatales, tener un Estado eficiente, no un Estado obeso, un Estado atlético, eficiente al servicio del ciudadano a través de lo que importa: salud, educación y seguridad. Nada más, eso es lo que importa. Todo lo demás tiene que ser reducido o eliminado. Entonces, mientras no tomemos ese rumbo, y por el lado productivo, mientras no de manera decidida el gobierno también no empiece a impulsar estas reformas estructurales, no va a haber tranquilidad en quienes están manifestando, porque lamentablemente la economía va a seguir en este lenta recuperación, tan lenta que es insuficiente para poder generar bienestar, para poder generar empleo. Alberto menciona sobre estas reformas que hay que hacer, pero ¿cómo puede hacer el Ejecutivo si es que tiene una asamblea que le bloquea todo? Y también, ¿cómo hacer con estas protestas de la CONAIE que traen su pliego de 10 cosas que usted mismo dice no son viables, pero que parece que ellos no van a ceder, al menos con el diálogo que se está intentando llamar? Yo creo que ahí viene la habilidad de los políticos. Los políticos, el juego de la política es el juego de hacer consensos, de encontrar coincidencias, porque para las divergencias es facilísimo, o sea, cualquiera puede encontrar divergencias, pero encontrar coincidencias, ahí se ven los buenos políticos. Y el gobierno tiene que corregir su rumbo en materia política, comenzar a tender puentes. Hasta ahora se ha dedicado a quemar todos los puentes que tenía con todos los grupos políticos. Eso simplemente le lleva a un callejón sin salida, a tratar de sobrevivir. Pero no queremos un gobierno que sobreviva, queremos un gobierno que haga los cambios que requiere el país, y para eso tiene que buscar esa construcción de puentes, de consensos. Eso es urgente. Y esos consensos implican también consensos como los manifestantes indígenas, de ese pliego de 10 cosas. Si bien en conjunto las 10 cosas son inaceptables porque son inviables, están temas contradictorios unidos en una misma canasta, como que fueran posibles, pero de manera aislada hay cosas en donde se puede llegar a consensos. Por ejemplo, hablan en esos pliegos más inversión en salud y en educación. Yo creo que eso es necesario. El gobierno tiene que hacer eso. Tiene que, y puede aceptar y puede llegar a acuerdos incluso cuantitativos, con fechas, para ir alcanzando esos objetivos, pero trabajar en línea. ¿Cómo lograr más recursos para salud y educación en un entorno en que no hay plata? Priorizando, dejando de hacer lo que no es importante, cerrando instituciones públicas que no agregan valor, que traban la vida de los emprendedores. Y ese dinero, utilizarlo para lo que sí le cambia la vida al ciudadano: salud, educación, seguridad. Entonces yo creo que sí hay cabida para consensos con todos los movimientos, siempre que se logre a nivel político crear ese entorno de buena voluntad. Se depongan estas posiciones violentas y tratar de construir puentes y diálogo con todos los sectores, no solamente con los violentos, porque aquí tiene que quedar claro, no es que quien usa la violencia puede imponer su agenda. Eso les tiene que quedar muy claro al movimiento indígena. No porque usen la violencia van a imponer la agenda en toda la sociedad de ecuatorianos. Ellos representan el 7% de la población ecuatoriana y no pueden imponer una agenda al 93% restante. Pero sí son un actor relevante de diálogo, como igual que muchos otros sectores, y el gobierno tiene que sentarse con muchos otros sectores, no solo con los indígenas, y tiene que poder canalizar este descontento que existe para transformarlo en algo positivo. Un consenso nacional para ciertas reformas estructurales en donde hay un cierto acuerdo. Y yo creo que, me adelanto a algunos temas donde yo creo que se habría acuerdo. Como digo, elevar el presupuesto de salud, de educación, trabajar en una reforma integral a la educación, una reingeniería de ese gasto, son cosas en las que puede haber acuerdo. Y lo importante es que ese acuerdo venga asociado con una reducción del gasto en temas que no son importantes. Porque no hay almuerzo gratis, el dinero no sale de una chistera. El dinero simplemente siempre está limitado. Entonces, por un lado, se obtienen estos grupos temas importantes, lo que la población está pidiendo. La población quiere salud, quiere educación, quiere además que sea de calidad, no la salud y la educación mediocre que tienen en la actualidad. Pero, a cambio,
se deben determinar también cómo se va a ir recortando otras áreas que no son prioritarias. Entonces yo creo que sí hay cabida para ciertos consensos y ese es el gran desafío, no solamente con la CONAIE, sino con todos los grupos políticos en la Asamblea y en general en el país. Gracias, economista Alberto Acosta Urneo, editor